Gracias, Señor. Señor, te damos las gracias una vez más por darnos la oportunidad de contemplarte esta noche. Amado Dios, es verdad que no hay nada ni nadie que se compare a ti. Señor, que nuestros ojos espirituales puedan apreciar, Señor, esa belleza y ese carácter, Señor, al cual tú, Señor, nos has llamado y que has puesto, Señor, delante de nosotros. Te damos gracias una vez más. Amén. Sentémonos, hermanos. El Cantar de los Cantares expresa el deseo implantado en cada corazón humano de ser fundido con el mismo Dios y de tener una unión perfecta e inquebrantable con Él. Dios nos ha hecho para sí y nuestros corazones nunca encontrarán reposo y satisfacción perfecta hasta que lo encontremos en Él. Eso lo dijo Hannah Hurner. Y esta noche queremos hablar sobre la atracción de Dios sobre nuestras vidas. Cuando hablamos de la atracción de Dios, lo primero que necesitamos entender es que el más mínimo deseo de responder a Dios se genera en Dios mismo y no en nosotros. Como dice Juan 6:44, que ese deseo se genera precisamente en Dios. En Juan 6:44 leemos: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Nadie absolutamente puede llegar al Padre si no es porque Dios lo atrae. En el contexto en el cual en una cierta oportunidad había gente que no creía en Él, en Cristo Jesús, Él les dijo en Juan 6:65, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces el más mínimo deseo que tengamos por el Señor se ha generado en Dios mismo. Y cuando pensamos en este concepto, deberíamos entender que no depende de cuándo nosotros deseemos ir a Dios, depende de cuando Él nos atrae. Y al entender ese concepto, creo que podríamos andar con más temor, porque a veces el ser humano dice, más tarde, cuando yo quiera, cuando yo sienta. ¿Se recuerdan cuando la Sulamita, el Señor pasó y ella estaba muy arropada? En eso dice que cuando ella se levantó para abrir al amado, el amado ya había pasado. Entonces eso significa que en oportunidades Dios desciende y está visitando. Y cuando Él visita, Él nos da la oportunidad de responder. Cuando Él visita a un corazón que no le ha conocido, en ese momento todo depende del Espíritu Santo, de que se mueva en esa vida. Pero en el momento en que el Espíritu de Dios se mueve en una vida, también entra en juego el libre albedrío. Porque si Dios se está moviendo en este momento en una vida, pero nosotros no respondemos, no podemos decir, más tarde voy a responder, porque probablemente el Espíritu de Dios ya no se esté moviendo. Yo solía pensar que cuando había una persona inconversa y llegaba el momento de la muerte, si la persona hacía la oración del pecador, en ese momento era salva. Entonces, qué tranquilidad daba eso a mi corazón. Sin embargo, cuando en cierta oportunidad el pastor explicaba, el pastor Marvin, acerca de este punto, él lo explicaba precisamente de esta manera. No es así. Es así únicamente si el Espíritu de Dios se está moviendo en ese momento para esa alma. Si el Espíritu de Dios en ese momento del hecho de muerte está moviéndose y le está dando en ese momento la oportunidad para arrepentimiento.
pero hubo vidas que pasaron a la eternidad, testimonios de gente impía, que llegó el momento de la muerte y ellos se sentían presos con sus cadenas y decían, ya no hay oportunidad, ya no hay oportunidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no se estaba moviendo en ese momento. Entonces, creo que eso debería darnos a nosotros la pauta de que no es cuando nosotros deseamos, es cuando Él quiere. Y en cuanto a la atracción de Dios, hay distintas maneras en las cuales Dios atrae al ser humano. Vayamos a Oseas capítulo 11 para leer una de esas maneras. En Oseas 11 y verso 4 dice, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor. Esta palabra cuerdas en el original significa ligadura, cadena, anudar fuertemente, ruina, dolor tan fuerte que hace retorcerse. Y la palabra humana es la misma palabra que se refiere a Adán. Entonces, esta cuerda humana, creo yo que es la primera atracción que Dios hace al ser humano, debido a su naturaleza caída. ¿En qué sentido? Muchas vidas han llegado al Señor debido a una cadena, a una atadura, a una ruina, a un dolor extremo. Hay gente que ha llegado al Señor después de probablemente una ruptura en su hogar o quizás un accidente severo, algo muy fuerte que lo ha hecho quebrantarse tanto que en ese momento está listo para responder a Dios. Entonces esa es una de las maneras en que Dios atrae al ser humano, cuando lo ha llevado a esa ruina, a un dolor tan intenso que ya no sabe a quién acudir, ya no hay esperanza en ningún lado. Entonces dice, Señor, y ahí el Señor entra a su vida. Pero también hay vidas en las cuales tal vez no se produce esa cadena, ese dolor fuerte. Pueden ser personas chiquitas como los niños, jóvenes o aún familias en las cuales no ha sucedido nada de eso. Pero de repente viene la convicción del espíritu de arrepentimiento a sus corazones y de repente el Espíritu de Dios empieza a mover en esas vidas y sienten el peso de la naturaleza caída, sienten como que hay algo, un vacío, algo que los estorba y en ese momento están listos para encontrarse con Dios. Por eso nosotros los padres debemos estar muy atentos a nuestros niños pequeños. Recordemos que Dios no tiene nietos, Dios tiene solo hijos. Y erróneamente a veces uno tiene sus niños, los lleva a la iglesia desde chiquititos, pero no está atento a si los niños han encontrado o no la salvación. Eso no depende de nosotros, depende del Señor, pero nosotros sí podemos estar atentos a que nuestros niños le respondan a Dios. Inicialmente puede que ellos respondan por imitación, en un devocional, cantamos y los niños cantan, aplaudimos y los niños aplauden, pero llega el momento en el cual de repente el Espíritu de Dios empieza a tocarlos. Y eso puede ser 3, 4 años, y el Espíritu cae con fuerza, y ellos empiezan a pedir, Señor, entra a mi corazón. Entonces Dios viene a su vida. Un testimonio de una mamá acerca del concurso bíblico y la memorización de las Escrituras es este. Mi hija de 4 años se memorizó Malaquías 1, del 1 al 5, y muchos de los versos que su hermano mayor ha aprendido. En nuestros devocionales para alabar al Señor, usa las palabras bíblicas que recuerda. En uno de esos devocionales oí que estaba muy quebrantada, diciéndole al Señor que lo invitaba a venir a su corazón. Al darnos cuenta de su confesión de fe, oramos con ella y el Señor llegó de una forma tan especial y la salvó. Vimos cuánto Dios aprecia y toma en cuenta la inversión que hagamos en nuestros hijos. Por medio de la memorización, Dios está trayendo a los jóvenes, a los niños y los está visitando y están encontrando al Señor. Entonces, esa es una de esas cuerdas preciosas, hermanos. La primera cuerda, la naturaleza humana que nos lleva
a reconocer que estamos separados de Dios y la única manera de restaurar esa comunión con Dios es por medio del nuevo nacimiento. Por eso cuando nosotros evangelicemos a alguien, a veces habrá personas que dicen, pero yo no necesito cambiar, yo estoy bien. Mire, yo no fumo, no tomo, proveo a mi familia, trabajo, soy responsable y muchas cosas. Todo eso está bien. Pero el problema es que el ser humano nació separado de Dios y la única manera de regresar a esa comunión es por medio de una vida santa, la vida de Cristo Jesús. Amén. En Oseas 11:4 también dice que atrajo con cuerdas de amor. Vayamos a Zacarías 11:7, por favor. En Zacarías 11:7 leemos: apacenté pues las ovejas de la matanza, esto es a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados, al uno puse por nombre gracia y al otro ataduras, y apacenté las ovejas. ¿Cuál es esa atadura? Bueno, esta palabra atadura es la misma palabra cuerda. Isaías 44 nos da la respuesta de cuál es esa atadura. En Isaías 44 leemos: todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Isaías 44 dice que hay montes en nuestra vida que necesitan ser rebajados, pero hay valles también que necesitan ser alzados. Hay cosas torcidas que necesitan ser enderezadas y asperezas que necesitan ser allanadas. Un ejemplo de lo que es esta atadura lo tenemos en la vida de Hannah Hurner. Hannah Hurner nació en 1905 y era hija de unos cuáqueros. Ellos tenían una fe viva en el Señor, pero para Hannah la fe de sus padres no significaba nada. Amigos evangélicos la invitaban, la exhortaban a que ella buscara al Señor, pero para ella la Biblia era letra muerta y los servicios eran una aburrida rutina. A medida que creció, ella albergaba dudas acerca del cristianismo. Para ella era imposible creer en algo que consideraba ilusorio y que no producía ningún efecto en su vida cuando lo ponía a prueba. Ella tenía 2 impedimentos terribles. El primer impedimento era que ella tenía una tartamudez que la hacía convulsionar. Tan fuerte era su tartamudez que hasta los 19 años ella nunca fue sola a comprar o en un bus o en un tren por algo que le forzara a hablar. Ella nunca fue sola. Y a ella le caía mal la gente, odiaba a la gente, aún a la gente amable, porque cuando la gente se daba cuenta que ella tartamudeaba y convulsionaba, la gente se sentía mal, miraba para otro lado y sentía lástima por ella, entonces ella se sentía muy mal. En el colegio ella parecía como una tonta, porque ella cuando le preguntaban si sabía algo, la respuesta ella nunca contestaba, por no tener que exponerse a ese momento incómodo. Y el otro tormento era que ella tenía muchos temores, temores que tiene la gente normal, pero con la intensidad que ella los sentía eran horribles. Ella tenía temor a la oscuridad, tenía temor a quedarse encerrada en algún lugar, tenía temor a la muchedumbre y noche y día ella tenía temor a la muerte. Ella quería haber tenido el valor para suicidarse, pero no lo tenía. Durante todos esos años ella se puso más incomunicativa y para ella, Dios era alguien que no prestaba atención a sus súplicas constantes. Por lo tanto, su creencia en un Dios personal y real era pura ficción. Ella no creía en Él. Entonces su padre a los 19 años la decidió llevar un día a una de esas campañas de avivamiento que iban a durar una semana. Y ella fue a regañadientes, pero con la esperanza de tener su encuentro. Entonces ella fue a la convención, sin embargo en la convención parecía que era lo mismo que siempre. Entonces ella se sintió frustrada,
porque ella pensó que todo el mundo estaba recibiendo bendición, menos ella. Parecía que la predicación nada le tocaba a ella. Entonces ella regresó a su habitación y estando sola en su habitación, ella le clamó a Dios y clamándole al Señor, ella abrió su Biblia aleatoriamente y justo se abrió en el pasaje donde Elías está haciendo ese sacrificio, contendiendo con los de Baal. Entonces ella se dio cuenta que en ese instante Dios le estaba pidiendo un sacrificio y el sacrificio era su propia vida. Dios le estaba pidiendo que sacrificara su vida entera y que sacrificara su boca para su uso, su tartamudez y todo. Y ella dice que ella luchó con Dios en ese momento, pero cuando se dio cuenta que ya un infierno vivir sin Dios, ella se rindió y en ese día ella fue salva. Y según sus mismas palabras, ella dice esto: la manera en que Dios se hizo real para mí y la forma de respuesta a mi sentido de su irrealidad, creada en mí por mi tartamudeo y mis fobias, me doy cuenta ahora que son lo que forzaron a desarrollar desde el primer momento lo que es esencial para un corazón oyente y entendido, es a saber, la completa dependencia de Él. Me di cuenta que no podía hacer nada, absolutamente nada sin Él. Estos dos impedimentos me forzaron a una completa dependencia de Él. Tomado del libro Un corazón oyente y entendido. Para Hannah Hurner, esos dos impedimentos eran una atadura, pero esos dos impedimentos la llevaron al Señor. Quizás en nuestra vida haya esos impedimentos, tal vez no estos, pero otros impedimentos, cosas en nuestra vida quizás de la niñez, cosas que hemos tal vez arrastrado, pero que esos impedimentos sean, como dice Isaías 40, que se baje todo monte o que se alce todo valle, y esas cosas nos lleven a Cristo Jesús, como ella dice, una total dependencia de Él, lo cual es esencial si queremos tener un corazón que oiga la voz de Dios y sea entendido. Al recibir Dios el sacrificio de la boca de Hannah, lo utilizó para su gloria. Él se llevó su tartamudez y ella fue capaz de compartir el Evangelio con los demás con claridad. Su libro más vendido, Pies de siervas en los lugares altos, es el resultado de su experiencia con el Señor. La voz de mi amado, he aquí él viene saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Cuando se le preguntó a una amiga de Hannah qué quería decir ese verso para ella, ella contestó: significa que no hay obstáculos que nuestro Salvador no pueda vencer, que para Él las montañas de la dificultad son tan fáciles como un camino asfaltado. Y es verdad, hermanos, no hay dificultad en nuestra vida que Dios no pueda vencer, no hay monte tan alto que Dios no pueda bajar, ni valle tan profundo que Él no pueda alzar. Amén. Así fue en la vida de Hannah Hurner, sus valles fueron alzados. Otra manera en la cual Dios nos atrae la encontramos en Oseas 2:14 al 16. Pero he aquí yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi y nunca más me llamarás Baali. Otra manera en la cual Dios atrae es metiéndonos a un desierto. Y el desierto es un tiempo de soledad, un tiempo de aprender a someternos a Dios. En el desierto, Dios va a hablar a nuestro corazón. ¿Qué fue Acor? ¿Qué sucedió en Acor? En Acor fue apedreado Acán. ¿Pero por qué fue apedreado? Bueno, porque él codició cosas que Dios dijo que no había que codiciar. Entonces, en ese desierto, Dios va a tratar con ídolos en nuestro corazón, con aquellas cosas que hacen que nos desviemos de su camino y perdamos de vista
el amor que es Él. Dios va a tratar con esos ídolos. ¿Y cuál es la esperanza al atravesar los desiertos? Porque creo yo que en la mayoría de los que estamos acá ha habido desiertos, ¿no es cierto? Han habido desiertos, momentos de soledad en los cuales decimos, Dios mío, ¿dónde estás? No te encuentro, Señor, parece que todo está cerrado para mí, pero en ese momento Dios está preparando nuestro corazón para sacar ídolos de nuestra vida, para sacar cosas que nos desvían y para hablarnos al corazón de tal manera que en ese desierto ya no salgamos con esos ídolos, sino que salgamos, como dice aquí, ya no me llamarás Ishi, y nunca más Baali. Ishi es mi marido. Dios quiere que al salir de una experiencia de desierto, salgamos recostados en el amado, amándolo más, deseándolo más, anhelándolo más. Entonces el desierto es una gran oportunidad para encontrar al Señor. Y hay otra manera en que Dios atrae. Vayamos al Salmo 65, verso 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Este tipo de atracción es muy distinto a los que he mencionado anteriormente. Aquí no hay ataduras, aquí no hay aflicciones, aquí no hay ligaduras. Aquí es una atracción donde la persona está sintiendo un deseo por amar más al Señor, un deseo por pasar tiempo con el Señor. Muy probablemente es la atracción que siente aquel hermano o hermana que va al instituto bíblico, esa atracción de pasar más horas con Dios. La palabra habitar tiene la idea de una comunión íntima, de quedarse permanentemente. Entonces es una vida que está sintiendo el deseo de pasar más tiempo con el Señor, de buscarlo. También esta palabra habitar tiene la idea de madrugar. Dice la Escritura, yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Y yo creo que hay una verdad física en esto, ¿verdad? En que podamos encontrar al Señor de mañana, muy temprano, pero también creo que hay una verdad espiritual. Esto es, un corazón que encuentra a Dios en su temprana edad. Por eso, qué bendición es el trabajo con los niños, ver el gozo de niños que se entregan al Señor y que no desperdician su juventud en el mundo. ¡Qué bendición! Bendición de ver jóvenes entregando su vida al Señor, 10, 12, 15 años. Entonces, creo que hay una bendición especial para una vida que no se considera demasiado joven para responderle al Señor. Una de esas vidas fue Hudson Taylor. Hudson Taylor nació el 21 de mayo de 1832. Su padre era cristiano, era un farmacéutico en Inglaterra y era un predicador que en su juventud tuvo una fuerte carga por la China. Cuando Hudson Taylor tenía solo 4 años, sorprendió a todos diciendo, cuando yo sea grande voy a ir a la China. La fe del padre y las oraciones de la madre significaron mucho, porque antes de que él naciera, ellos le habían orado consagrándole a Dios precisamente para este fin. Sin embargo, pronto el joven Taylor se volvió en un muchacho escéptico y mundano. Él decidió disfrutar la vida. Él entró a trabajar a un banco cuando tenía 15 años y estando ahí, como era bien dotado y alegre, llegó a ser muy popular. Entonces sus amigos mundanos lo instaron a ser burlón y grosero. En 1848 dejó el banco para trabajar en la tienda de su padre. Un día él estaba en su casa, su mamá se había ido a un viaje y él la echaba mucho de menos. Entonces él entró a la biblioteca de su padre con el deseo de leer algo. Entonces cogió un tratado y entonces dijo, estos siempre traen una historia bonita y al final traen una moraleja o un mensaje. Voy a tomar la historia y voy a dejar la moraleja para alguien más. Y él leyó este tratado. Pero al llegar a la expresión, la obra consumada de Cristo, recordó las palabras del Señor, consumado es.
y se planteó la pregunta, ¿qué es lo que está consumado? Entonces en ese momento el Señor tocó profundamente su corazón y en ese momento Él entregó su vida al Salvador. A esa misma hora, su madre estaba a unos 120 kilómetros de distancia de la casa y en ese mismo instante su madre experimentaba un intenso anhelo por la conversión de su hijo y ella decidió encerrarse en una pieza y no salir de ahí hasta que no tuviera la certeza de que sus oraciones y súplicas hubieran sido escuchadas, y Dios la escuchó. Cuando ella regresó días más tarde, en la casa le esperaba a su hijo y él salió a encontrarle y con emoción a contarle las buenas nuevas, pero esto fue lo que ella le dijo: lo sé, mi muchacho, me he estado regocijando durante 10 días por las buenas nuevas que sé que tienes que decirme. Oh, hermanos, qué mamá esa, yo decía, de verdad, qué madre. No solo alabo a la vida de Hudson Taylor, pero qué madre para orar y rogar y suplicar hasta que Dios le diera la certeza de que su hijo entraba al reino de Dios. Y yo creo que nosotros los padres, si tenemos algún hijo afuera, hermanos, es tiempo de encerrarnos con Dios y suplicarle por ese hijo. Y no creamos, como muchas veces yo he oído, bueno, pero es que el Señor en su misericordia lo va a traer. Necesitamos rogar por ellos si están fuera del camino. ¿Qué nos garantiza uno que así va a ser? ¿Qué nos garantiza que va a haber 2, 3 días más? Nosotros no somos dueños de la vida, es el Señor. Entonces que tengamos, ojalá, la visión de que lo que importa es el camino del Señor. Como decía la palabra profética hoy, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo y perder su alma? ¿De qué le sirve ganar todo y no tener a Cristo Jesús en su corazón? Esta mamá sabía y conocía la vida eterna, conocía a aquel que es la vida eterna y por eso podía sentir esa intensidad. También en ese momento que esta madre oraba, después se supo que su hermana, la hermana de Hudson Taylor, hacía un mes había iniciado una batalla de oración a favor de él. Creamos, hermanos, la oración eficaz del justo puede mucho. Oremos los unos por los otros, oremos por aquellos que tal vez tienen algún familiar dentro de su círculo y no está caminando. Empecemos a rogar, a interceder, que el Espíritu de Dios se mueva para que ya no perdamos más tiempo creyendo que, bueno, el Señor lo va a alcanzar algún día. Hermanos, necesitamos rogarle al Señor: Señor, encuéntralo, Señor, atájale el camino, Señor, estórbale los pasos, pero que no siga en la perdición. Hudson Taylor gastó 5 años traduciendo el Nuevo Testamento al dialecto Ningpo. Sirvió 51 años en la China. En su muerte, en 1905, habían 205 estaciones con 899 misioneros jóvenes para responder al llamado de Dios y meterse con Dios en serio. Que los jóvenes nunca sientan que son demasiado jóvenes para responder al llamado de Dios. Y padres, no consideremos que es un desperdicio que nuestros hijos sean llamados por el Señor. Qué bendición que uno de nuestros hijos, el Señor los llame, porque dice la Escritura que nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios. Entonces que no consideremos, mi hijo, yo quería que fuera esto o lo otro y aquello. No todos van a ser llamados probablemente a la predicación acá, pero quizás a algún otro ministerio, que nunca sintamos que es un desperdicio entregarle un hijo al Señor, porque este hombre, imagínense el clamor de un padre, la carga por la China. ¿Cuántos habrán en el cielo? ¿Cuántos habrán en la eternidad? Fruto de que este joven entregó su vida al Señor y respondió al llamado. Creo que cada uno de nosotros hemos sido llamados de distinta manera. Quizás al escuchar esta noche las distintas formas nos hemos identificado con alguna, pero quizás alguien dice, pero yo no siento nada. Yo estoy aquí porque tal vez me traen, mi papá y mi mamá me dicen que tengo que venir a la iglesia, entonces aquí estoy, pero no siento nada.
A lo mejor tal vez no has nacido de nuevo y por eso no hay atracción en tu vida, no hay nada en tu vida que responda al Señor. Entonces es tiempo de decirle, Señor, atráeme por favor, Señor, atráeme. Si no sientes nada, probablemente no has nacido de nuevo. O el otro lado, quizás a veces cuando uno ha estado en el camino, pero empieza a enfriar su vida, de repente es como el ayuno. El ayuno el primer día son luchas con el estómago, el segundo día, el tercer día, pero si pasan los días como que el estómago al final se acostumbra a no comer y se resigna. En la vida espiritual es lo mismo. Empezamos a enfriarnos. Cuando sentimos ya no sentimos ganas de estar con el Señor, de buscar la iglesia, nada. Entonces es tiempo de decirle, Señor, atráeme. Señor, yo no siento buscarte, pero atráeme, Señor. Atráeme, Dios, como dice la Sulamita, atráeme, y en pos de ti correremos. Amén. Una acción inmediata, y esa puede ser, voy a empezar a leer mi Biblia de una manera metódica, voy a empezar a levantarme en las mañanas a orar, voy a empezar a dar gracias. Esta mañana en el tiempo de oración, al final lo único que hacía era dar gracias. Daba gracias por el dueño de esta propiedad. Algunos lo conocen y saben lo gentil que es cuando hablamos con él. Pero yo esta mañana le decía, Señor, bendice a su esposa. Señor, gracias porque nos da la oportunidad de estar acá. Gracias, Señor, por su vida. Bendice sus manos, prospera su negocio, bendice su alma, cuida sus pasos, líbranos, Señor, de enfermedad. Hermanos, hay fuentes de agua viva, pero que necesitan ser halladas, y a veces solo es un cambio de actitud, una humillación, un paso que tenemos que dar. Sinceramente, algunos tienen razón, la iglesia es aburrida, los cantos son aburridos, los mensajes son aburridos. Si Dios no se mueve, la verdad es que no sé qué estamos haciendo acá. Pero hermanos, que Dios se mueva una vez más en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros hogares, que hacer ese altar familiar sea una bendición, que orar al Señor sea una bendición, que venir a la iglesia sea un gozo, que limpiarnos del pecado sea algo que sea parte de nuestra vida, que luchemos la buena batalla sea parte de nuestra vida. Pero, oh Señor, vuelve a moverte en nuestra vida. Tal vez una de esas formas de encontrar al Señor que necesitamos practicar una y otra vez es la gratitud. Es la gratitud, Señor, gracias por la ropa, gracias por este día, gracias por el trabajo, gracias por las pruebas, gracias, Señor, por cada circunstancia en mi vida. Así que pongámonos de pie y creo que también, hermanos, Dios sí colocó una llave que siempre da resultado para encontrarnos, y es la que más debemos de usar, y es el clamor. El clamor está en toda la Biblia. Eran hombres de fe, eran hombres que confiaban en Dios, y uno de los relatos que a mí me llama más la atención, y lo entiendo como pastor, es el relato de Moisés, cuando dice que enfrente tenía el mar rojo, y atrás tenía a Faraón y todo su ejército. Y como pastor, Moisés se para delante de la congregación y le dice a la congregación, no teman porque Dios va a dar victoria, no teman porque Dios es mayor, más fuerte, no teman porque Dios está de nuestro lado. Qué convicción, qué palabras. Pero se da la media vuelta, se mete a su tienda y empieza a decir, Señor, ayúdanos, Señor, si tú no intervienes, vamos a perecer. Hermanos, era un hombre de fe, era un hombre que transmitía paz, pero en su cuarto él mostraba su realidad, y su realidad es que era humano, y él podía ver las circunstancias en su vida. Y desde el Génesis hasta el Apocalipsis, los hombres de Dios eran hombres que aprendían a clamar, y esa es una
manera de traer la presencia de Dios a nuestra vida. Hermanos, decirles: Señor, visítame de una manera nueva. Señor, restaura mi hogar. Señor, yo he dejado de sentirte. Yo he dejado de correr con todo el corazón. He dejado que entre, Señor, otros amores. He dejado que mi corazón se endurezca. Me he aburrido en la iglesia, Señor. He dejado, Señor, que los afanes ahoguen mi fe. He perdido mi confianza en ti. Ayúdame una vez más. Cantemos ese canto como el ciervo brama por las aguas y aprendamos a clamar, hermanos. Aprendamos a abrir nuestra boca. No nos van a oír los demás. Y si nos oyen, ¿qué importa? Pero que en esta noche probemos lo que es clamar, y les aseguro que Dios va a tocar sus corazones.
invitándonos, Señor, a traer tu presencia a este lugar, a venir a nuestra vida de una manera nueva, a llenar nuestros valles, ya no de lágrimas, sino de aguas vivas, Señor, a traer ríos en el desierto y en la soledad, a darnos una fe viva, Señor, y a no tener miedo del día de mañana, a ser librados de temores de hombres y poder confiar en la roca de Israel. Gracias, Señor, gracias por este día. Desde la mañana hasta el atardecer, tú estás presente en todo lo que hacemos, Señor. Oh, gracias, Señor, porque nos das la vida, la salud, el trabajo. Gracias, Señor, porque nos das este lugar para venir a adorar tu nombre, Señor. Porque siempre, Señor, al venir a este lugar, encontramos la gracia nuevamente, encontramos el camino nuevamente, Señor. Y gracias, Señor, porque al estar en este lugar, Señor, podemos ver tanto amor en el rostro y en la actitud de cada hermano, oh Dios. Gracias por el que cuida los autos y cada uno de ellos que sacrifican, Señor, su oportunidad de estar con nosotros y lo hacen con gozo, Señor. Gracias por el que viene temprano y abre este lugar, por el que viene y hace la limpieza para que vengamos a un lugar limpio, Señor. Gracias por la persona que pone estas flores, que hace, Señor, que sea tan agradable este lugar. Gracias por cada músico. Gracias, Señor, por cada vida que hace que tu presencia esté en este lugar. Le damos gracias, Señor. Gracias por los hermanos del bar, Señor, que siempre se disponen para servirnos también a todos. Gracias por los maestros, por las maestras de la escuela dominical, Señor, que enseñan a nuestros niños. Gracias, Señor, por los que están sirviendo siempre, para que todos podamos, Señor, tener un momento en tu presencia. Gracias te damos, Jesús. Aleluya. Aleluya. Amén. Y amén.